oportunidad y damos gracias también por la vida de nuestros hermanos que pueden estar, y también nuestro hermano nos visita juntamente con su esposa, su hermano Luciano, su esposa. Bienvenidos. Y aquí estamos, hermanos, para abrir la palabra de Dios. Vamos a continuar con el tema de la cristología. El tema de la cristología, hemos estado con este tema un tiempo y vamos a continuar porque este tema es algo extenso. Cuando se habla de Cristo, Cristo es el corazón del Evangelio, porque Cristo mismo es el Evangelio. La cabeza de la iglesia es Cristo, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo con este tema de la cristología es que Cristo es Dios, Cristo es divino. Cristo es la tercera persona de la Trinidad, como lo hemos cantado, y por esa razón es un tema que no se acaba, aunque estamos ahora centrándonos en textos controversiales. Lo mencioné la última vez, estamos viendo textos controversiales acerca de la divinidad de Cristo. Y estamos viendo unos textos que son a veces mal traducidos, a veces mal usados para enseñar que Cristo no es Dios, porque hay quienes niegan que Cristo sea Dios, que Cristo sea divino, que tenga la igualdad con Dios el Padre. Entonces, estos textos nos están enseñando, nos están mostrando que realmente Cristo es Dios, porque de eso se trata la cristología, comenzar a ver que Cristo es Dios y después veremos otras cosas relacionadas con la persona de Cristo, con la obra de Cristo. Pero por mientras estamos aquí centrándonos en este punto que claro a la vez es parte de la persona de Cristo, porque Cristo es divino, porque Cristo es Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, el versículo 8. Aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 8, está uno de los textos que ya mencioné como textos controversiales acerca de la divinidad de Cristo. Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este texto, como pueden ver, forma parte de lo que el apóstol está diciéndonos acerca de la persona de Cristo. Para que podamos entender este texto, es muy importante que tengamos en cuenta lo que el apóstol aquí se propone a hacer, lo que el escritor tiene en mente, porque claramente aquí en este capítulo, parte de este capítulo, encontramos que el escritor está enseñándonos la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo es muy evidente aquí. De hecho, lo leímos en el devocional. ¿Pudieron notar cómo se habla de los ángeles? ¿Pudieron observar cómo se habla de los ángeles y qué se dice de los ángeles? Pero ¿qué se dice del Hijo? ¿Qué se dice de Cristo? No solamente es superior a los ángeles, no solamente es el Hijo del hombre, no solamente es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Es Dios mismo según el versículo 8, este versículo que estamos aquí considerando, que estamos viendo, dice claramente acerca del Hijo. Y esto lo dice de esta manera: tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. Y con esto él está llegando al punto de demostrar esa superioridad de Cristo, llamándolo de esta manera. Y es por eso que Cristo es superior, demasiado superior a cualquier criatura.
sean seres humanos poderosos, nobles, reyes, gobernantes, sean ángeles, y los ángeles en la categoría que tuvieran, Cristo es superior, porque Cristo es Dios. De esta manera, el escritor nos está mostrando no solamente la superioridad de Cristo, sino mostrándonos que Cristo es Dios y por lo tanto Cristo es un ser divino. Y por eso el texto nos dice de esta manera, hablando del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, como podemos ver, este texto se está refiriendo a Cristo, pero no todos lo creen así. No todos lo aceptan tal como lo estamos diciendo, porque los que conocemos la controversia acerca de este texto y de otros textos, podemos ver lo contrario, lo que se dice acerca de este texto, como también hemos mostrado en otros textos. Por eso, vamos entonces, hermanos, en primer lugar, a ver la traducción de este texto. Como es un texto controversial, tenemos que ver la traducción, tenemos que tratar de entender cierto aspecto aquí de la traducción. Ahora, es evidente y lo sabemos, que hay grupos que niegan la divinidad de Cristo. Y uno de ellos que resaltan son los llamados testigos de Jehová. Los testigos de Jehová claramente niegan la divinidad de Cristo. No creen que tenga esa igualdad con el Padre. Si lo llegan a reconocer como un Dios, es un Dios inferior con minúscula, no con mayúscula. Y ellos son los que tienen su Biblia. Ellos tienen su traducción del Nuevo Mundo, como le llaman a su Biblia. Pero lo que ellos han hecho, han acomodado este texto para que este texto diga lo que ellos creen. En otras palabras, no diga lo que realmente el texto dice. Y aquí tenemos la traducción para que ustedes lo escuchen. La traducción de los testigos dice así: pero con referencia al Hijo, Dios es tu trono por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Si ustedes escucharon y observaron bien, ¿dónde está el detalle acerca de la divinidad de Cristo? O es decir, ¿por qué esta traducción niega la divinidad de Cristo? ¿De qué manera lo vemos? Bueno, observen otra vez. Dice así su traducción de Hebreos 1:8. Pero con referencia al Hijo, Dios es tu trono. Ahora sí pueden observar la cuestión a tratar con este texto. Está en la frase que dice: Dios es tu trono. Tenemos que preguntarnos si eso es lo que realmente quiere decir el texto. Y para esto, pues tenemos que ir al texto griego. Tenemos que ir al texto griego, tenemos que analizarlo, aunque también con el mismo texto griego hay controversia. Pero lo que siempre he dicho, hermanos, el griego no es determinante como para decir que con esto ya se tiene la verdad. Es parte de ello. Es de ayuda, es de importancia, la gramática aún, pero no es todo. Tenemos que analizar otros elementos para poder entender el texto. Pero en este caso, pues vamos a preguntarnos, vamos a ver si en realidad esa es la manera en que el texto se puede traducir para que dijera lo que ellos dicen. Entonces tenemos que ver esto, porque ¿cómo puede ser que diga Dios es tu trono? O sea, ¿qué está diciendo esta frase? Esta frase parece indicar que Dios es el trono en el cual Cristo se sienta, porque dice, Dios es tu trono. Y eso es absurdo.
Eso sabemos que no es así. Por eso tenemos que considerar la traducción que nosotros tenemos. Porque la traducción de este texto que nosotros tenemos dice, como ya lo hemos leído, pero ahora viene al caso volver a verlo para aclarar esta frase. Dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ahora, ¿notan la diferencia? Ahora, ¿pueden ver la diferencia? En esta traducción, la frase en cuestión dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Esa traducción claramente nos enseña que Cristo es Dios, que Jesucristo es un ser divino y que es Dios a quien se están refiriendo. Porque nos está mostrando de lo que se dice del Hijo. ¿Y qué se dice del Hijo? Tu trono, oh Dios. Entonces, ¿cuál es la traducción correcta? ¿Cuál es la traducción correcta que nosotros tenemos que seguir? Como ya dije, hay otros elementos para comprobar cuál es la traducción correcta. Porque como ya dijimos, la gramática es buena, pero no es única y determinante para concluir con una verdad. Hay otros elementos a considerar, como en este caso. Y una de las maneras correctas para traducir el texto, tenemos que tomar en consideración el contexto, el capítulo, el contexto de todo el libro, incluso de toda la Biblia, para poder entender muchas veces un texto. Y fíjense que la mayoría de las Biblias traducen el texto de Hebreos 1:8 como nosotros lo tenemos. La mayoría de las Biblias. Que sí hay Biblias que lo traducen, siguen esta idea de los testigos que ya hemos mostrado, pero la mayoría de las Biblias traducen este texto como tu trono, oh Dios, indicando que el Padre ofrece un trono a su Hijo y lo declara Dios para todo el universo. Y debido a que Él es Dios, se ordena a todos los ángeles del cielo que lo adoren. Ese es un elemento para poder entender ahora esto que estamos viendo. Porque el versículo 6 dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto es un elemento de lo que estábamos mencionando. Que necesitamos considerar otras cosas para poder llegar a una conclusión. Y aquí, ¿qué se está diciendo de Cristo? Se está diciendo, adórenle. ¿Quién debe ser adorado? Esta es una evidencia de que Cristo es Dios. Los ángeles no deben ser adorados. Recordamos que Juan en Apocalipsis quiso adorar a aquel ángel que le mostraba la revelación y aquel ángel le dijo, no hagas esto. Yo también soy un consiervo como tú. No hagas esto, adora a Dios. De modo que vemos que los ángeles no aceptan la adoración. Los ángeles son mandados a adorar a Jesucristo. ¿Y cuál es la razón? Él es Dios. Él es Dios. No simplemente es un ser superior a los ángeles, sino que es superior porque es Dios. Ahora, si la traducción fuera Dios es tu trono, hermanos, no tendría significado para lo que el escritor quiere resaltar de Cristo. Porque aquí está haciendo una distinción entre los ángeles y Cristo. Aquí claramente, observando el capítulo aquí de Hebreos, nos damos cuenta que está haciendo una distinción y está mostrando la superioridad de Cristo. Por eso, si el texto dijera
Dios es tu trono, ¿no se podría decir lo mismo de los ángeles? A los ángeles también se le diría, Dios es tu trono. Entonces sería algo igual. Pero aquí el escritor no está mostrando la igualdad con los ángeles que son seres creados, sino está mostrando la superioridad de Cristo más allá de los ángeles. Por esa razón tenemos que entender que el texto está hablando de Cristo como Dios. Entonces, esa traducción, Dios es tu trono, no estaría diciendo gran cosa del Hijo, porque también se podría decir de los ángeles. Y por lo tanto se perdería el sentido, el propósito del escritor de mostrar la superioridad de Cristo. Por eso creemos que la traducción, tu trono, oh Dios, refiriéndose al Hijo, es la más correcta. Y esa es la que tenemos aquí en nuestras Biblias. Esta frase, tu trono, oh Dios. El tema de Hebreos 1 es Jesucristo. ¿Pueden observarlo? Cómo se resalta la persona de Cristo. Por eso, al aplicar este versículo, él lo llama Dios. Porque ese texto, esas palabras del texto se están refiriendo a Cristo, llamándole Dios. Por eso no nos debe extrañar que a Cristo se le llame Dios en otras partes. Y esto ya lo hemos visto en temas anteriores. Hemos visto cómo a Cristo se le llama Dios, se le reconoce como Dios, de modo que no nos debería sorprender que aquí en Hebreos 1:8 a Él se le esté llamando también Dios. Por eso esta traducción creemos que es la correcta. Ahora, en segundo lugar, este texto que tenemos aquí de Hebreos 1:8 es tomado del Salmo 45, versículo 6. Entonces, vamos a ver la relación. En segundo lugar, vamos a ver la relación de Hebreos 1:8 con el Salmo 45, 6. Pasemos al Salmo 45, 6. Y aquí vamos a ver estas palabras que tenemos aquí en Hebreos 1:8. El Salmo 45, versículo 6. Dice el texto: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Aquí tenemos el texto citado por el apóstol Pablo, porque es una cita de este salmo. Pero fíjense que tenemos que volver a la traducción de los testigos, que dice, la traducción de ellos dice: Dios es tu trono hasta tiempo indefinido, aún para siempre. Otra vez lo pusieron de esta manera, lo tradujeron de esta manera: Dios es tu trono. Y hemos visto que esta traducción es defectuosa, porque ya mostramos o ya dijimos que es absurdo pensar que Dios es el trono de alguien. Dios sea el trono de alguien. Alguien se sienta en el trono de Dios o Dios como un trono en el cual se sienta alguien. Pero en realidad hemos visto que esto no es así. Porque Dios está más allá de cualquier trono terrenal. Está por encima de los tronos de los gobernantes, de los reinos. Y Él no es trono de nadie. Sería como pensar también en Dios como mi reino y decir Dios es mi reino. Eso no tiene sentido. Pero la traducción de los testigos como que pone a Cristo sentado sobre el Padre, porque dice Dios es tu trono.
Fíjense, desde el Antiguo Testamento podemos ver esta referencia, que sin duda se aplica a Cristo, porque el rey se sentaba sobre el trono de Jehová. El rey en el Antiguo Testamento se sentaba sobre el trono de Jehová. Tenemos un texto aquí, Crónicas, capítulo 29, versículo 23, para ver esto que estamos mencionando. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 23. Dice el texto de entrada, dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Observen aquí, hablando de el rey Salomón, dice que se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. En el trono de Jehová. No se sentó como en Dios, como si fuera un trono, sino es el trono de Jehová. Este rey, Salomón, quien se sentó en el trono de Jehová, sabemos que es una figura de Cristo. Porque también es el hijo de David, es de la descendencia de David. Entonces la referencia es muy clara. Estamos viendo cómo se está cumpliendo esto de que tu trono, oh Dios, porque recuerden que Él vino como el rey, es el rey. Por eso vemos claramente aquí cómo este texto nos está ayudando a entender esa frase, tu trono, oh Dios, porque Él como rey, descendiente de David, y aquí Salomón, una figura de Cristo. En el capítulo 28, aquí mismo, Crónicas 28, versículo 5, otra vez dice así, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Otra vez, se siente en el trono del reino de Jehová. Aquí hay un detalle más, porque especifica que Salomón se sentó en el trono del reino de Jehová. El que se sentaba en el trono de Jehová era reconocido como hijo de Dios, representante de Dios en la tierra, porque se sentaba en el trono de Jehová. Y como ya dijimos, Salomón era una figura de Cristo. En el caso de Cristo, Él es Dios quien posee un trono y un reino. Por eso creemos otra vez que la traducción correcta del Salmo 45:6 es: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Así lo tenemos en nuestras Biblias. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Entonces, este salmo, el Salmo 45, versículo 6, nos muestra a una persona que está hablando de Dios. Porque aquí en el Salmo, observando y deteniéndonos aquí por el momento en el Salmo 45, 6, vemos a una persona que está hablando de Dios. Y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Este salmo, entonces, vemos que está siendo dirigido a Dios. Está siendo dirigido a Dios en el Antiguo Testamento, en este salmo. Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento, entonces, ¿a quién se dirige? A Cristo como Dios. A Cristo como Dios.
Ahora que estamos aquí, ahora estando aquí en el libro de los Salmos, vean, hermanos, que esta traducción que estamos diciendo, la que tenemos, es la correcta. Porque vamos a ver otros textos donde nosotros tenemos también la traducción de esta forma de la frase. Y vamos a ver que en ese caso, sí, la Biblia de los Testigos tiene correcta la traducción. Porque aquí, hermanos, se trata cuando dice así: tu trono, oh Dios. Es decir, en el caso de la gramática, es el vocativo. Es la forma gramatical llamada vocativo, porque dice, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Entonces, ambas traducciones nosotros la tenemos en forma de vocativo. Tu trono, oh Dios. Ahora, esa es la traducción correcta. Y vamos a ver cómo aquí en el libro de los Salmos, la Biblia de los Testigos tiene correcta la traducción de vocativo en otros textos. Por ejemplo, el Salmo 51, versículo 1. Aún la Biblia de ellos dice, escucha, oh Dios, mi oración. Fíjense, el Salmo 55, versículo 1. Escucha, oh Dios, mi oración. Ahí está el vocativo. Salmo 55, versículo 1. Después, el versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Y después tenemos el Salmo 60, versículo 10. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Estos textos que los tenemos aquí, todos estos textos en la Biblia de los Testigos están correctamente traducidos en modo vocativo. Ahora, ¿por qué el Salmo 45, versículo 6, no lo tradujeron de esa manera? Porque influenciados por sus conceptos que tienen acerca de Cristo, lo tradujeron de esa manera. Como no creen que Cristo sea Dios, entonces lo pusieron de esta manera para que ya al ver Hebreos 1:8 también lo hagan de la misma manera, lo tradujeran de la misma manera, evitando así reconocer la divinidad de Cristo. Porque vemos que el texto de Hebreos 1:8 se está refiriendo a Cristo, donde se le llama Dios, porque dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios, del Hijo, dice. No lo tradujeron como los otros salmos, porque eso iría en contra de lo que creen acerca de Cristo. Por eso, una vez más, hermanos, afirmamos que la traducción que tenemos es correcta, tanto del Salmo 45, versículo 6, como de Hebreos 1:8. Tu trono, oh Dios, así lo tenemos en nuestras Biblias. Vamos a comprobar ahora más que el texto de Hebreos 1:8 se refiere a Cristo, a quien se le llama Dios. Y vamos en tercer lugar ahora a ver el trono de Cristo. Porque ¿qué dice el texto? El texto dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. La forma, como ya lo dijimos, está en forma de vocativo. Es una invocación del Hijo. Al Hijo se están refiriendo. Y por eso dice, tu trono, oh Dios. Entonces, en tercer lugar, vamos a ver el trono de Cristo. Ahora es claro aquí en la Biblia que Cristo tiene un trono. Cristo tiene un trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Aquí el mismo Señor Jesucristo es el que está hablando. Es el mismo Señor Jesucristo quien dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo interesante aquí de este texto es observar que el Padre tiene su trono, como también Cristo tiene su trono. Si ustedes observaron, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, pueden observar, hay dos tronos. ¿Y esto qué indica? Esto indica lo que hemos visto anteriormente: la igualdad entre el Padre y el Hijo. La igualdad de divinidad, la igualdad de poder, la igualdad de gobierno, la igualdad. Por eso vemos que Cristo dice mi trono, y también habla del Padre y dice su trono. Pero esto está resaltando la igualdad que hay entre el Padre y el Hijo. No es que el Padre es superior en cuanto a la divinidad. Que el Padre, como vimos también anteriormente en algunos textos, el Padre es superior, pero en cuanto al oficio, en cuanto a lo que hace acerca de Cristo como el Hijo que lo envía y que Cristo se somete a Él como su Padre. Pero en cuanto a la divinidad, en cuanto a sus atributos, sus características, son iguales. Y aquí este texto nos muestra que tanto Cristo como el Padre tienen su trono. Él ha vencido. El texto dice: Él ha vencido y se ha sentado en el trono de su Padre. Y promete que el que venciere le concederá también que se siente con Él en su trono. Entonces, Dios no es el trono de Cristo. Dios no es el trono de Cristo. Esa traducción que dice Dios es tu trono. No, Dios no es el trono de Cristo. Tanto el Padre como Cristo tienen su propio trono. Cristo tiene su propio trono y ha sido coronado como rey. Esto se relaciona con Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2, 9, donde dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero si ya dijimos que Él es superior, que Él es mayor, que Él es más allá de todos. Pero aquí nos dice, es un poco menor. Es un poco menor, dice Hebreos 2, 9. Pero observen lo que dice el texto: a causa del padecimiento de la muerte. Dice, fue hecho un poco menor a causa del padecimiento de su muerte. Se relaciona con el hecho de que Él fue hecho un poco menor en el sentido de que tomó forma humana para poder morir, para poder ir a la cruz. Es en ese sentido que fue hecho menor, porque ya claramente entendemos que aquí en Hebreos, como nos muestra, es superior a los ángeles. Entonces, pero lo que vemos aquí es que Él fue coronado de gloria y de honra. Él fue coronado de gloria y de honra. ¿Qué quiere decir? Tiene un trono donde Él está gobernando, donde Él está reinando, donde Él está sentado. Entonces, esto que vemos aquí es claramente lo que dice Hebreos 1:8. Porque del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Este trono es donde Él se sentó, donde fue coronado de gloria y de honra. Él está sentado gloriosamente.
Él está sentado ahí lleno, como dice, de gloria. Tiene un trono glorioso. Y ahí está Él sentado gobernando. Apocalipsis 1:5. También se relaciona con esto. Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. El apóstol Juan, teniendo esa visión de Cristo, lo vio como el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque Él ha vencido, está sentado en su trono, coronado de gloria y de honra. Y desde ahí Juan, observándolo, dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. No solamente en teoría, no solamente Él es el rey, el soberano de los reyes de la tierra, no solamente en teoría, sino en la realidad. Él está gobernando, Él está reinando. Por eso esa frase, tu trono, oh Dios, es en referencia al Hijo, tu trono, oh Dios. Por eso estamos aquí mostrando que Cristo tiene un trono, el trono de Cristo. Y Él es el que está gobernando. Fíjense, si tiene un trono, Él está gobernando. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, y también el capítulo 19, versículo 16, donde se habla de Él. Y sabemos esa frase, por eso simplemente la estoy mencionando. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta frase la hemos escuchado, sabemos bien esta frase. Y no es una simple frase, porque ahora que la estamos relacionando con el tema de la divinidad de Cristo, mostrando que Él realmente tiene un trono, tiene significado esta frase. Él es Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. ¿Qué quiere decir? Tiene su trono glorioso. Él está gobernando. Él fue coronado de gloria y de honra. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí lo pone también el apóstol Juan como que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en este texto, el texto que estamos considerando, básico de Hebreos 1:8, el Padre se dirige al Hijo y le dice, tu trono, oh Dios. Esto fue después de su resurrección. Porque después de su resurrección, Cristo es recibido en el cielo y es entronizado como Rey. Así se cumple lo que está escrito. Porque esto que estamos viendo acerca de Cristo, con su trono, con su reino, gobernando, son las profecías. Es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y una de ellas la podemos ver aquí en el Salmo capítulo 2, versículos 6 y 7, donde es una referencia clara a Cristo, al Hijo. El Salmo capítulo 2, versículo 6 y 7. Salmo capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice el texto así: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Fíjense cómo dice, hermanos. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Del hijo que dice, tu trono es, oh Dios. Porque aquí dice, yo he puesto a mi Rey. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión. Y del hijo dice. Aquí se está refiriendo al hijo, el versículo 7. Por eso vemos la relación en Hebreos 1:8, donde dice, más del hijo, dice, tu trono, oh Dios. El hijo es el Rey.
Estos dos textos, el versículo 6 y 7 del capítulo 2 aquí del Salmo, está en armonía con Hebreos capítulo 1, versículo 5 y versículo 8. Porque es aquí en el versículo 5 donde encontramos lo que dice en el versículo 7. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? ¿A cuál? Más del Hijo. Es del Hijo. Se está hablando del Hijo. ¿Y qué se está diciendo del Hijo? Que Él es Dios. Y así la profecía. Y como esta profecía, hay otras que se cumplen exactamente en Cristo. Ambos textos, tanto el Salmo 2, versículos 6 y 7, como Hebreos 1, 5, 8, ambos hablan del Hijo como engendrado y como Rey con su trono. Como Rey, Jesucristo recibe en el cielo un nombre que es sobre todo nombre. Y se ordena que toda rodilla se doble ante Él en el cielo y en la tierra. Filipenses 2, versículos 9 y 11. Simplemente hago referencia aquí porque tiene relación con esto. Tiene relación con el hecho de que Él fue entronizado, coronado de gloria y de honra. Él es Dios, quien debe ser adorado, a quien se le debe rendir honor, gloria, y se debe doblar toda rodilla en el cielo y en la tierra. Entonces, Dios no es el trono de Cristo. Cristo está sentado en el trono de su Padre y en su propio trono. Y otros textos enseñan que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es igual a decir que está sentado en el trono de Dios o en su trono. A la diestra de Dios, está sentado en el trono de Dios. A la diestra de Dios. La diestra de Dios está en todas partes. Es la diestra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es omnipotente. Que Él posee la omnipotencia. Y por eso habla de Cristo como sentado a la diestra de Dios. En la economía de la salvación, Él es el que está ejerciendo también su poder para salvar. Por eso estamos viendo entonces aquí el punto. Cristo tiene su trono, el trono de Cristo. Por eso, hermanos, cuando leemos que Cristo está entronizado en el trono de Dios, significa que Jesucristo posee el dominio supremo, universal, como el ser divino. Por eso esa frase, más del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Resaltando, exaltando a Jesucristo más allá de los ángeles y mostrando en realidad que Él es Dios. Sentado en el trono, gobernando, reinando, teniendo ese dominio supremo y universal como el ser divino. Ahora, en cuarto lugar, vamos en cuarto lugar, y vamos a ver que el trono de Cristo, según el texto, porque aquí estamos en este texto de Hebreos 1:8, ahí estamos. Según este texto, el trono de Cristo es por el siglo del siglo. Es por el siglo del siglo. Ese es el trono de Cristo. Hebreos 1:8 lo dice. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y el Salmo 45:6, de donde es tomada esta frase, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es eterno y para siempre. Podemos entender que esto es como la interpretación de Hebreos 1:8, si no entendimos esa parte que dice por el siglo del siglo. ¿Qué quiere decir por el siglo del siglo? Quiere decir es eterno y para siempre.
según el Salmo 45:6, porque ambos textos se están refiriendo a Dios. Pero en este caso, Hebreos 1:8, se le está aplicando al Hijo. Y dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es eterno y para siempre. Tanto el Salmo como Hebreos resaltan ahora la naturaleza de su trono. Obsérvelo. Es eterno y para siempre, por el siglo del siglo. Eso exalta a Cristo sobre los ángeles, quienes son seres inferiores, seres creados. Aquí se está exaltando a Cristo más allá de todo ser humano, de todo ser angelical, no importando cuál es la categoría de los ángeles. Aquí Cristo está siendo exaltado juntamente con su trono y demostrando que es eterno y para siempre. Porque no solamente se trata del trono siendo eterno y para siempre, es el Hijo mismo que posee la eternidad, porque es el Dios eterno. Es el Dios por los siglos de los siglos. Ambos textos exaltan la realeza de Cristo, mostrando que posee, vean cómo dice la otra parte del texto, posee el cetro, dice. Esto quiere decir, como dice el texto, cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. ¿Qué quiere decir aquí cetro? Quiere decir que Él posee el poder, el dominio y la autoridad. Al rey David, relacionando ahora esto. Por eso decía que en el Antiguo Testamento encontramos muchas profecías, muchas referencias a este reinado de Cristo. Y ya vimos que, ya mencioné, que Cristo es descendiente de David. Salomón, una figura de Cristo. Y con esto podemos ver que el trono de Cristo es por el siglo del siglo. ¿Qué quiere decir? Que es eterno y para siempre. Porque al rey David se le prometió en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, vamos a ver qué se le prometió al rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. A David se le dijo de esta manera: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es una clara referencia a lo que estamos viendo. Observen sobre todo al final del texto: y tu trono será estable eternamente. Ese le prometió al rey David. Segundo de Samuel 7:16 nos está diciendo claramente que el trono será por el siglo del siglo, es decir, eternamente. Esta declaración se refería en su aplicación primaria a Salomón y al reino de la familia de David. Pero en un sentido más amplio se refería al hijo de David, a Jesucristo. El hijo de David, a Cristo, el Mesías, quien ocuparía el trono y reinaría eternamente y para siempre como Dios. Como Dios. Tu trono, oh Dios, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Observen las palabras en 2 de Samuel. Observen las palabras en 2 de Samuel. Reino, trono y eternamente.
aplicadas a Cristo en Hebreos 1:8. Trono por el siglo del siglo, reino. Por eso es una clara referencia, no solamente a Salomón en su aplicación primaria, porque recuerden que Salomón también estuvo reinando. Pero aquí la promesa es algo más que llega hasta Cristo, porque Él es el hijo de David que ocuparía el trono. Y esto lo vemos de una manera más clara en el Evangelio según Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Evangelio según Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Hablando de el Hijo, el ángel, aquí el ángel hablando del Hijo, dice en Lucas 1, versículo 32 y 33, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, si no había quedado claro esto de que el hijo de David se le daría el trono eternamente y para siempre, aquí está en el versículo 32. Porque vean que claro está. Hablando de Cristo, el ángel dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, ¿cuánto tiempo? Vean cómo supera a Salomón. Vean cómo supera a los ángeles, como estamos mostrando aquí en Hebreos. Porque el 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El trono de Cristo es por el siglo del siglo, eternamente y para siempre. Porque aquí ya la referencia es muy clara. El ángel está hablando de Cristo y está diciendo claramente que le daría el trono y reinará sobre la casa de Jacob. Y aquí viene el punto en el cual estamos. El trono de Cristo es por el siglo del siglo, porque dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. De una manera enfática. ¿Por qué de una manera enfática? Porque dice, para siempre. Con eso bastaría. Sin embargo, para resaltar la naturaleza de su trono, de su reinado a la vez, dice, y su reino no tendrá fin. Es para siempre, no tendrá fin. Por eso el Salmo dice, tu trono, oh Dios, es eternamente y para siempre. Y Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, dice, por el siglo del siglo. Estas son frases que se refieren a la eternidad, a un tiempo continuo. La traducción de los testigos dice tiempo indefinido. Tiempo indefinido. Pero realmente es eternamente, para siempre. El argumento más fuerte para comprobar que Hebreos 1:8 se refiere a Cristo, quien es Dios y quien posee un trono y un reino eterno, aparte de este texto que estamos viendo aquí en Lucas, el otro texto está en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Vean la referencia, hermanos, porque ahora estamos en este punto mostrando que el reino de Cristo, el trono de Cristo es por el siglo, el siglo. Isaías 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, versículos 6 y 7. Dice así los textos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Noten lo que Isaías dice de Cristo. Porque ¿a quién se refiere aquí? A Cristo. Cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora vean lo que dice. Primero, Cristo tendría el principado o el gobierno sobre su hombro, sentado en su trono. Él es el gobernante, el soberano de los reyes de la tierra, el rey de reyes. Segundo lugar, y entre uno de sus nombres está el nombre de Dios fuerte. Dios fuerte. Isaías está diciendo esto de Cristo. Y al mismo tiempo, observen cómo Isaías describe las características de su gobierno. Aumento de su imperio, autoridad y paz que no tendrá límite. Lo que fue prometido, en segundo lugar, lo que fue prometido a David sobre su trono y sobre su reino, Cristo lo cumple. Cristo lo cumple en Cristo. En Cristo viene el cumplimiento de lo que se le prometió a David. Cristo, según lo que dice aquí, además Isaías, dispondrá y confirmará el reino. Él será el supremo gobernante y Él establecerá ese reino. La característica sobresaliente de su gobierno es que juzga con justo juicio. El cetro es cetro de equidad. Cetro de equidad, cetro de justicia. Juzgará con justicia, con justo juicio. Gobernará con justo juicio para siempre, porque su trono y su reino son eternos. Entonces, lo que profetiza Isaías acerca de Cristo es lo que dice exactamente Hebreos 8. Si ustedes observan, si ustedes analizan bien, si lo vemos más de cerca, es lo que dice Hebreos 1:8. Obsérvenlo. Isaías profetiza de un niño nacido. Hebreos habla de lo que se dice del hijo nacido. Segundo lugar, Isaías profetiza que ese niño nacido será llamado Dios fuerte. Hebreos llama al hijo Dios. Tercero, Isaías habla del trono y del reino de ese niño. Hebreos también habla del trono y del reino del hijo. Cuarto lugar, Isaías profetiza que el reinado del niño será para siempre. Hebreos dice que el trono del Hijo, quien es Dios, es por el siglo del siglo. Es eterno y para siempre, como lo dice el Salmo 45:6 y lo que vimos en Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Entonces, hermanos, vemos claramente lo que se está diciendo en Hebreos 1:8 del Hijo. Tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Es eterno. Es eterno. Es el trono de Cristo. La naturaleza del trono de Cristo es eterno porque Él es Dios eterno. Y esto otra vez, hermanos, nos vuelve a demostrar la igualdad entre el Padre y el Hijo. Porque vamos a ver aquí estos textos donde nos muestra que el trono es de ambos. Es de ambos. Observen esto, hermanos. Es importante, no es simplemente referencias.
todo nos está mostrando quién realmente es Cristo. Que si aquí ya leímos en Hebreos, hablando del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es porque Cristo es Dios, como lo hemos visto y ahora lo estamos viendo más, que Él tiene un trono, que Él gobernará. Y ya vimos textos donde se habla de Él como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aquí vemos que tiene su trono, el Padre también, pero a la vez, hermanos, está demostrando, como dije, la igualdad, porque vean ahora estos textos que los unen y muestran esta igualdad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 3. Otra vez la igualdad entre el Padre y el Hijo, porque el trono es de ambos, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y versículo 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Observen ahora, hermanos, que salía del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios es el trono del Cordero. Ahora, ¿por qué? Porque también Él es Dios. Él es Dios. Tu trono, oh Dios, el trono de Dios y el trono de el Cordero. Y el versículo 3, otra vez dice, versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Otra vez, el trono de Dios y del Cordero. Es el trono de Dios y del Cordero. Está poniendo la igualdad. Esto no se dice de los ángeles. Esto no se dice de algún gobernante, por más grande que sea en la tierra. Se dice del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo va más allá. Va más allá de un ser creado. Va más allá de los ángeles, que también son superiores en cierta manera, en fuerza, en poder. Pero el Hijo es Dios. Y siendo Dios, está en igualdad en el trono del Padre. Y por eso esa igualdad se expresa diciendo el trono de Dios y del Cordero. Es una igualdad. Y los que ya sabemos de las características de Cristo como Dios, no dudamos en relacionarlo con esa igualdad de divinidad, con esa igualdad de gobierno, con esa igualdad de dominio. Porque eso es lo que quiere decir trono, reino, gobierno. Después tenemos este texto de Efesios 5:5. Efesios 5:5, el apóstol Pablo hablando aquí exhortando a los creyentes. Dice Efesios 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Observamos cómo hablaba de Cristo como su trono y su reino. Su trono y su reino. Ahora bien, ya vimos aquí el trono de Dios y del Cordero. El reino es de ambos. De igual manera, el reino, el trono, el reino es de ambos. Es de Dios y de Cristo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el reino de Cristo, al cual se refiere ahí en Hebreos 1:8, está confirmando que Él es Dios, porque solamente Dios tiene un reino, y tiene un reino en el cual reinará eternamente y para siempre. Y es exactamente lo que se dijo del Hijo de parte del ángel. Reinará sobre la casa de David para siempre. Su reinado no tendrá fin. Su reinado no tendrá fin. Será eterno. Por eso el trono es por el siglo del siglo.
Y la profecía de Daniel también, hermanos, lo confirma. La profecía de Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten aquí que se dice del Hijo del Hombre. Noten aquí que se dice, porque se está refiriendo a ese momento cuando Cristo fue coronado, entronizado de gloria, de honra, y aquí nos describe claramente estas características que estamos viendo del reino eterno, del gobierno eterno, del trono para siempre, como lo dice claramente el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino. Y dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué quiere decir? Que permanecerá para siempre. Daniel entonces habla de la duración del dominio del Mesías, el Cristo. Es eterno, será para siempre, será continuo y jamás será destruido. Entonces, estos puntos que hemos visto, hermanos, nos están demostrando claramente que Cristo es Dios, y a Él se refiere el texto de Hebreos 1:8. Ahora, como punto final, punto número 5, el contexto confirma que el texto se refiere a Cristo como Dios. Esta es otra manera de ver que el texto claramente se refiere a Cristo como Dios. Porque estamos en Hebreos 1:8. Estamos en Hebreos 1:8. Ese es el texto que estamos utilizando para explicar estas cosas. De ahí estamos partiendo. Pero fíjense que con el contexto demostraremos que se está refiriendo a Cristo cuando dice tu trono, oh Dios. Ahora, esto lo vemos en los primeros versículos del capítulo 1. ¿Qué encontramos en los primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos? Vean que vamos encontrando del Hijo. Por eso el contexto nos va a ir demostrando que realmente Él es Dios. Véanlo, hermanos. Aquí comenzamos versículo 1 y 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vean ahí, está hablando del Hijo, pero ¿qué dice del Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Vimos este texto la otra vez y vimos cómo Cristo no es un ser creado aparte de Dios, es la misma imagen de su sustancia. Él posee la esencia divina. Él posee la esencia divina. Ahora, que tomó forma humana, que llegó a ser el Hijo del Hombre, pero Él posee por naturaleza la esencia divina. Vean lo que está diciendo del Hijo en el contexto. Y esto ya nos está colocando otra vez en la idea de que Cristo es Dios. Porque ¿quién puede poseer la imagen de la misma sustancia, es decir, de la propia sustancia divina? ¿Quién la posee? Cristo. Entonces, estos versículos aquí, y no solamente dice eso, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Él es el sustentador del universo, porque Él es el gobernante. Y cuando dice sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está hablando de su poder, de su omnipotencia, porque para sostener todas las cosas se necesita todo el poder. Para poder sostener todas las cosas tiene que ser omnipotente, y Él lo es. Son sus características. Entonces, vean de entrada aquí en el capítulo 1 de Hebreos, se está demostrando quién es el Hijo en realidad. Sí es el Hijo, pero ¿quién es en realidad? Él es el que posee la imagen misma de la sustancia divina y tiene todo el poder para sustentar todas las cosas. Es el creador del universo, es el resplandor de la gloria de Dios, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y vean el versículo 4. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vean, un nombre más excelente que el de los ángeles. Está hablando del Hijo, se le está exaltando, se le está mostrando la superioridad. Y en el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? ¿A quién le dijo alguna vez esto? Porque aquí tenemos el Hijo engendrado eternamente. El Hijo engendrado eternamente. El versículo 6. El versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, la razón de la adoración a Cristo es porque, primero, Él es divino. Él tiene la sustancia misma de la divinidad. Él tiene el poder para sustentar todas las cosas. Él debe ser adorado. Y por eso nosotros exaltamos a Cristo, adoramos a Cristo. Lo adoramos en igualdad. Le damos la gloria, la honra, porque aquí tenemos, adórenle todos los ángeles de Dios. No solamente los ángeles le deben adorar, nosotros también le debemos dar adoración, le debemos dar gloria, le debemos dar honra, porque Él es Dios, porque está gobernando en su trono glorioso. Y vemos entonces cómo debido a lo que Él es, tiene que ser adorado por los mismos ángeles. Y los ángeles, con este texto vemos que los ángeles lo están adorando, porque dice adórenle, entonces le están adorando. Y si los ángeles lo están adorando, ¿nosotros no lo adoramos? Esta sería una buena pregunta para los testigos. Si los ángeles están adorando a Cristo, ¿ustedes lo adoran? ¿Ustedes lo adoran? Si los mismos ángeles lo están adorando, porque aquí la orden, adórenle. Ustedes lo están adorando. Ahora, ¿ustedes lo adoran? Quizás digan, no somos ángeles. Porque siempre tienen salida, ¿verdad? Pero la respuesta está en otros textos. Cuando vemos cómo aquel ciego que fue sanado, viéndole, le adoró. Le adoró. Tenemos otros textos para comprobar que no solamente los ángeles le deben adorar, también nosotros le debemos adorar. Cuando vimos ese tema, creo que vimos ese tema, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 5, donde vemos cómo ahí le rinden todo ser creado, el cielo, la tierra, debajo de la tierra, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, la majestad. Esto entonces es el contexto que nos está demostrando. Nos está demostrando quién es realmente el Hijo. Es Dios. Es Dios. Porque todo esto es un desarrollo. Como vimos, comenzamos los primeros versículos, el contexto. Vimos hasta llegar ahora al versículo 8, donde dice del Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo.
Y tenemos entonces lo que nos está mostrando, lo que comenzó a hablar del Hijo en el versículo 2, porque aquí en el versículo 2 vimos que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, pero ¿qué dice del Hijo? Él nos ha hablado por el Hijo, pero ¿qué dice del Hijo? Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Por eso el Hijo que nos ha hablado, esto lo podemos entender fácilmente. Del Hijo que nos ha hablado, se dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y después el versículo 14, que Él vino, el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque sus palabras reflejaban gracia y hablaba la verdad. Él es el Verbo que era Dios, como dice el texto, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y cómo les habló? Nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es el Verbo encarnado. Es Dios. Y aquí está siendo exaltado aquí como estamos viendo en el texto. Está siendo exaltado el Hijo, que es el Verbo encarnado. Dios está siendo exaltado más allá de los ángeles. Y vemos entonces aquí, hermanos, que el Hijo, siendo Dios, tiene un trono desde donde gobierna, un reino donde ejerce la equidad, un gobierno justo donde le da a cada uno lo que les corresponde. Y en el versículo 9, vean cómo añade, hermanos, aquí de Hebreos 1, versículo 9, añade que ama la justicia y aborrece la maldad. La otra parte del versículo indica que lo que Dios Padre hace con el Hijo que es Dios. Y esto es debido a que Dios Hijo es el Rey. El ungido, porque te ungió, dice, lo que hace Dios. Vean, lo que te ungió tu Dios. Cristo habló de su Padre como su Dios. Esto aquí lo que dice, hermanos, veanlo, el versículo 9. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Cristo habló de su Padre como su Dios. Es Dios de Dios. Juan capítulo 20, versículo 17. Él lo está reconociendo. Cristo como el Hijo está reconociendo a su Padre como su Dios. El mismo Cristo como Hijo habla del Dios Padre como su Padre Dios. Lo mismo hace el apóstol Pablo, según a los Corintios 1:13, Efesios 1:3. Habla del Hijo como teniendo a Dios como su Padre y a su Padre como su Dios. Esto, hermanos, no nos debe sorprender, porque recuerden que está hablando del Hijo, pero a la vez está hablando de Él como el Dios. Entonces, como Hijo tiene una relación con su Padre, tiene una relación con su Padre como Dios, y por eso aún como su Padre, también es su Dios. Pero a la vez, no pierdan de vista de que se está diciendo también del Hijo, ¿qué se dice? Que Él es el creador del universo, que Él posee la sustancia divina, que Él tiene todo el poder para sustentar todas las cosas, y que Él es Dios, quien tiene un trono eterno y para siempre. Y además, hermanos, siguiendo con el contexto, porque ya del versículo 8 también el contexto, hermanos, pueden ser los versículos, como hemos dicho, los que están arriba de lo que estamos considerando, o lo que puede estar abajo, lo que continúa. Y en este caso, vean lo que se dice del Hijo en el versículo 10 y 12. Vean lo que dice. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿De quién se dice esto, hermanos? ¿De quién se dice esto? Tú eres el mismo y tus años no acabarán. De Jesucristo. Esto se está diciendo de Jesucristo. Por eso, aquí en el contexto,
estamos viendo que se está confirmando que Jesucristo es Dios. El escritor está citando el Salmo mesiánico, el Salmo 102, que va dirigido al Señor Jesucristo como el Creador del cielo y de la tierra. Y esto va en armonía con Juan capítulo 1, versículo 1 y 3, donde habla de Él como el Creador, donde habla de Él como el que creó todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho puede ser hecho. Y además podemos ver cómo se relaciona esto aquí mismo en Hebreos 13, versículo, tenemos aquí el versículo 8. Vean cómo, hablando ya directamente de Cristo, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero tú eres el mismo. Pero tú eres el mismo. ¿Quién es ese tú? Es Jesucristo. Porque dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es, en cuanto a su divinidad, Él es, ha sido, es y será por los siglos de los siglos. Por eso su trono es eterno y para siempre. Esto es claro, hermanos. Esto está claro. Por eso creemos que Hebreos 1:8 habla de la divinidad de Cristo. Habla y dice que Jesucristo es Dios. Entonces, hermanos, en conclusión, vamos a concluir. Tomando los primeros versículos de Hebreos 1, llegamos a la conclusión de que el escritor está afirmando la divinidad de Cristo. La divinidad del Hijo, aunque se refiere a Él como Hijo, pero está hablando de su divinidad. Y esto va de acuerdo con lo que el apóstol Juan hizo al principio de su evangelio, donde escribió del Hijo como el Verbo, que era Dios, y que por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Pueden ustedes ver esa relación? Si no, obsérvenlo, hermanos. Es muy importante porque ambos escritores nos están demostrando realmente quién es Cristo. Él es Dios. Que sí es el Hijo, en cuanto a que tomó forma humana, pero no perdió su esencia divina, no perdió la cualidad divina. Y es por eso que vemos que en Hebreos 1:8 la divinidad del Hijo es evidente. Se muestra la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Por eso Cristo no es como dicen otra vez estos llamados testigos de Jehová que dicen que Cristo es el arcángel Miguel. En realidad no, Él es superior a los ángeles. Se muestra la superioridad de los ángeles. Y cuando está hablando de los ángeles, de toda la categoría de los ángeles, supera aún al arcángel Miguel. Por eso, como ser divino, como el verbo divino, es adorado por los mismos ángeles. Y en el versículo 8 entonces es llamado Dios. Una invocación. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces, hermanos, una vez más hemos visto que Jesucristo es Dios. Y esto no nos debe extrañar, hermanos, como lo dije al principio. Porque hemos visto otros textos donde se le llama Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 20:28, Romanos 9:5, 1 Timoteo 3:16 son otros textos donde se habla de Jesucristo como Dios, donde se le señala claramente como Dios. Esto está claro por el contexto del versículo, todo el capítulo que ya hemos visto, de cómo el Padre se refiere al Hijo después de su resurrección, de su ascensión al cielo, declarando la superioridad sobre todo ser humano, incluso de los ángeles, quienes son llamados y son ordenados a adorar a Jesucristo.
quienes se oponen a la idea de que el Padre llama Dios a Jesucristo, pasan muchos detalles del texto y del contexto que hemos visto. Pero creo que con todo lo que hemos visto, el contexto y otros detalles, hermanos, esto queda claro. Jesucristo es Dios y Jesucristo debe ser adorado. ¿Cómo puede ser adorado alguien que no es Dios? ¿Cómo puede ser adorado? Porque sabemos que solamente Dios debe ser adorado. Los que se oponen a la divinidad de Cristo, como hemos visto, han adulterado este texto para que pierda su significado y diga, Dios es tu trono. Y ahí como que pues, Dios es el trono de Cristo y así. Pero todo el contexto está a favor de que Cristo es Dios, que Él tiene las cualidades, las características para ser Dios. Entonces, hermanos, siendo el Dios, rindámonos ante Él. Démosle gloria, démosle honra, exaltémoslo por lo que Él es. Y exaltémoslo como Dios lo ha hecho. Sobre todo nombre, porque Él es Dios. Que esta verdad, hermanos, Dios la imprima en nuestros corazones para que reconozcamos quién es realmente Cristo. Es el Dios encarnado.